¿Por qué el Barça tiene que pasar de Marc-André ter Stegen a Joan García? En este vídeo os voy a dar mis 5 motivos para... este cambio. Empezamos. ¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo. Veremos si cuando se cuelgue este vídeo, si cuando ya lo estáis visualizando, es oficial el fichaje de Joan García. Ya es sabido que el Fútbol Club Barcelona ha pagado la cláusula. El español recibió la notificación por parte de la Liga de que la cláusula ya estaba abonada y ahora es cuestión de timings, de tiempos, de ver cuándo se va a oficializar. Yo estoy grabando martes a las 11 más o menos de la mañana, todavía no es oficial, pero quizás cuando cuelgue el vídeo por la tarde, mañana, cuando lo estéis viendo vosotros, ya lo es. Y quería hablar un poco, después de hacer algunos vídeos hablando más de Joan García, que le dediqué un par de vídeos analizando más en profundidad al portero catalán, el por qué es necesario este cambio. Porque me he centrado más en Joan García, pero quería comparar un poco a los dos porteros, tanto a Joan García como a Marc-André ter Stegen, porque son los dos protagonistas de esta historia. A pesar de que el Barça tenga todavía en nómina a Iñaki Peña y que parece ser que Szczęsny va a renovar, la realidad es que a día de hoy el portero titular del Barça es Marc-André ter Stegen, que Iñaki Peña va a salir y que veremos qué es lo que sucede con Szczęsny. Va a ser un pulso largo, yo no imagino a Marc-André ter Stegen saliendo ahora en el mes de junio, todo va a ir para largo, pero sí que la realidad, bajo mi punto de vista, es que con este fichaje el Barça le está diciendo de forma directa, si lo queréis ver así, que va a ser el titular y que por lo tanto lo mejor para ambas partes es buscar una salida del guardameta alemán. Y creo que tiene mucho sentido, porque es verdad que muchos me habéis dicho en los comentarios, pero Blaya, ¿por qué este hate? ¿Por qué estos comentarios negativos sobre ter Stegen? Yo creo que siempre, por lo menos yo, trato de ser muy honesto con lo que veo. Me equivoco muchas veces, evidentemente, pero siempre trato de opinar con conocimiento de causa, analizando, con la cabeza fría y tratando de explicar un poco qué es lo que estoy viendo. Y ya sabéis que aquí en el canal no viene de ahora, he comentado bastante tiempo que creo que el Barça tenía que pasar página en la portería. Y he pensado que hacer un vídeo con 5 motivos, con 5 puntos importantes, sería interesante para tratar de debatir esto. Así que, como siempre, si os gusta el vídeo, dadle like, no olvidéis comentar aquí abajo, suscribíos si no estáis suscritos y apoyad el contenido que hago siempre para que cada vez seamos más. El primer punto creo que es muy importante y es una cuestión de renovación de plantilla. Pienso que el Barça está en un camino muy interesante donde Deco siempre ha hablado de que lo más importante a día de hoy es mantener y potenciar la columna vertebral del Barça. Una columna vertebral que en los últimos 2-3 años ha cambiado. Ya no son los Busquets, Jordi Alba, Piqué, ter Stegen, sino que son los Lamine, Pedri, Gavi, Koundé, Valde. Esta nueva generación, unos mucho más jóvenes que otros, que está liderando al club. Y creo que ter Stegen es la última bisagra que queda de aquel antiguo Barça, de aquel Barça campeón de Europa en 2015. Y eso no creo que tiene una importancia capital. ¿Por qué? Porque creo que toda esa generación de jugadores al final terminó con una losa perdedora encima. El Barça, los últimos años de toda esta columna vertebral, fue un equipo perdedor, un equipo que no tenía capacidad de remontada, un equipo con un ánimo bajo, un equipo blando, y yo creo que ter Stegen encarna, queriendo o no, todo aquello que el Barça ha dejado de ser con Hansi Flick. El Barça es un equipo disruptivo, es un equipo valiente, es un equipo muy importante sin memoria. Y creo que ter Stegen tiene mucha memoria. A todos nos viene a la cabeza las grandes derrotas europeas, aquellos partidos en los que ya no solo ter Stegen, sino muchos más jugadores no estuvieron a la altura. Y eso no quita que, y muchos me diréis, está bien, pero ¿cuál es el rendimiento del portero? Porque al final esto puede ser una percepción, pero resulta que para mí esto va atado al rendimiento. Ter Stegen, y aquí vamos a un segundo punto para mí muy importante, lleva demasiado tiempo alejado de la élite de la portería. Creo que aquí en el Fútbol Club Barcelona hemos confundido muchas veces el filete con la guarnición, pensándonos que lo importante eran las patatas fritas, el condimento, la salsita, y el filete estaba más duro que un zapato. Esta es la realidad. ¿Qué es el filete? El filete es parar. ¿Qué es la guarnición? El juego de pies. Para mí eso es lo importante en la portería. Y a veces hemos confundido esos valores. ¿Que el portero del Barça tiene que saber jugar con los pies? Evidentemente sí. Pero ya no estamos en el fútbol de hace 20 años. La mayoría de porteros tienen un juego de pies correcto. Muchos tienen un juego de pies bueno. Algunos notable y pocos realmente diferencial. Ter Stegen para mí estaba entre el primer escalón y el segundo, en ese intermedio, y creo que es eso lo que le ha permitido ser un portero dominante los últimos años, porque realmente lo relevante para un portero, que es parar,
no lo estaba siendo. Llevaba temporadas sin que su nivel de acierto estuviese por encima de lo esperado. Es decir, Ter Stegen no estaba parando más de lo que debería, sino que normalmente estaba parando menos de lo que debería. Y todo ello yo creo que tenía un impacto directo en la defensa del Barça, en el ánimo del equipo, en la forma de defender del FC Barcelona y la forma de enfrentarse a la derrota o a la adversidad. Porque al final el portero es el primer mensajero del equipo, el que le está diciendo al resto cómo poder afrontar distintas situaciones. Y con Ter Stegen había siempre ese tipo de presentimiento de que algo no iba a ir bien. Y eso puede que sea incluso un pelín injusto, pero creo que el Barça ahí necesita renovar sangre nueva, necesita nuevas sinergias, nuevas dinámicas en la portería para tratar de revertir esta situación. De hecho, esta temporada lo hemos visto. Szczęsny no ha sido un portero diferencial, pero su presencia ha ayudado al Barça a tener una mayor personalidad, una mayor puesta en escena y una mayor capacidad de reacción al error. Un portero que creo que ha entendido mejor este tipo de situaciones que el alemán. Y eso que, repito, Szczęsny no ha sido diferencial ni bajo palos ni pasando. Ha sido un portero correcto, pero que en Champions se ha quedado corto. Por eso el Barça, con Joan García, ficha sangre nueva, un portero sin memoria y además un lienzo en blanco sobre el que trazar las líneas del Barça futuro. Como sé que os gustan los radares, os he traído este radar de rendimiento, como siempre, de Hadel Stats Bomb, para comparar la temporada 23-24 de Marc-André Ter Stegen con la actual de Joan García, porque esta temporada Ter Stegen ha jugado poquísimos partidos en Liga y por lo tanto no tendría ningún sentido la comparativa. Y fijaos que la diferencia es notable en algunos puntos para ambos porteros, donde Joan es muy bueno en unos, Ter Stegen es flojo en esos, y viceversa, pero para mí los importantes los domina el portero catalán. A nivel de parar, shot stopping, ¿qué significa? El porcentaje de paradas que añade un portero respecto al total, es decir, Joan García ha parado 4 veces, un 4% más de lo que debería, mientras que Ter Stegen ha estado en un menos 0,2 puntos, por lo tanto, valor negativo. Repito, Ter Stegen ha parado menos. En cuanto a claims, esto significa acciones de centros, de balones laterales, el 6% Joan García las domina, que es uno de los porcentajes más altos. Fijaos, percentil 94, mientras que el bueno de Marc-André Ter Stegen se queda en el 2, que está por debajo de la media. Es decir, a nivel de juego aéreo, de dominio del área, diferencia abismal. La distancia a la que defienden ambos, Ter Stegen, pese a jugar en el Barça, apenas a 20 metros, mientras que Joan García en el Español, un equipo ultra defensivo, 19,15, no hay ni un metro de diferencia. Y esto yo creo que Joan en el Barça, la próxima temporada esta cifra va a subir bastante. Luego fijaos que a nivel del valor añadido, prácticamente el doble, el bueno de Joan García también con respecto a Ter Stegen. En cuanto a juego de pies, diferencia notable a favor del alemán, mucho más acierto en el pase en largo, 70%, que es una barbaridad, porque Ter Stegen ahí es ultra fluido. También tengo que decir que el 45% de Joan va a subir, porque muchos de esos balones son balones largos buscando al punta. Ter Stegen, muchos de esos pases son buscando los laterales por fuera, por lo tanto, yo creo que la cifra de Joan va a mejorar. Y fijaos luego también, Ter Stegen paró un menos 0,01 de los goles que tendría que haber parado, mientras que Joan García ha parado 0,17 goles más. Diferencia también notable. Ter Stegen ha estado en la parte media, ni fu ni fa, y Joan ha sido élite europea. Con eso me refiero a que es importante tener la perspectiva de lo que es el último Ter Stegen con lo que es este Joan García, y creo que con ese radar ya tenemos una pista suficiente para empezar a tomar decisiones. Si vamos a aspectos ya más técnicos, a aspectos más importantes del juego, más micro, creo que ahí tenemos un punto que para mí es diferencial, que es el juego bajo palos. Aquí para mí reside una diferencia abismal y notoria en el comportamiento de un portero y el del otro. Mientras que Ter Stegen lleva ya muchos años siendo un portero de línea de portería, un portero que prioriza siempre el quedarse bajo palos y a partir de ahí condicionar el comportamiento del atacante, Joan García es un portero mucho más valiente. Y eso para mí tiene su origen en el físico de ambos porteros. Ter Stegen acumula lesiones graves e importantes. Ya desde 2019, es decir, hace 6 años, se viene hablando de los problemas de rodilla en el tendón rotuliano de Marc-André Ter Stegen. La 19-20 la terminó, se operó después, volvió a operarse, ha tenido una lesión grave, por lo tanto, ahí hay un punto que es lógico, que es médico, que es el de que Marc-André Ter Stegen ha perdido capacidad de reacción, ha perdido potencia, y eso evidentemente tiene un impacto real a la hora de analizar esa virtud en concreto, que es la reacción, la valentía. Un portero que ya no tiene esa reacción prefiere quedarse bajo palos para no hacer esfuerzos más explosivos, mientras que Joan García, que está en la flor de la vida y que es un portero sin lesiones graves, tiene esa capacidad
hiperatlética de comerle terreno al delantero y a partir de ahí condicionar lo que suceda. Fijaos que hay un balón a la espalda de la línea defensiva, un balón que va a llegar en esa dirección y aquí Ter Stegen ya tiene que empezar a anticipar, tiene que leer qué es lo que va a suceder. Justo en el momento del remate donde ha habido ese balón al espacio, mirad dónde está Marc-André Ter Stegen y por lo tanto aquí el delantero tiene las opciones claras de disparo. ¿Por qué? Porque está prácticamente en el área pequeña el delantero, mientras que Marc-André Ter Stegen, fijaos dónde tiene plantados los pies entre el límite del área pequeña y la línea de la portería. Lo que yo creo que para mí es un mensaje de debilidad, de decirle al delantero, toma tú la decisión porque aquí el portero siempre va a estar a remolque de lo que decida el atacante. Va a ser muy difícil condicionarle, a pesar de que Ter Stegen es muy bueno parando bajo palos porque tiene esa forma prácticamente de portero de handball, de plantarse, brazos largos, brazos muy fuertes, piernas también bien clavadas en el suelo, lo que si el disparo va cercano a Ter Stegen, él ahí va a poder intervenir, pero esta es ya a merced del rival. Y evidentemente esa jugada termina en gol porque aquí le pican el balón por encima y Ter Stegen no tiene capacidad de reacción. Fijaos esta acción también, esta es la temporada 21-22 ante el Levante. Mirad dónde está el delantero. El delantero está prácticamente en el área pequeña y Ter Stegen está mucho más cerca de la línea de gol que de la línea del área pequeña. ¿Qué sucede? Que aquí la va a parar. Fijaos, llega Morales y mirad cómo Ter Stegen hace lo que os estaba comentando. Planta los pies en el suelo, rodilla, brazos extendidos, ocupa bastante portería y termina parando esta jugada. Pero para mí, a pesar de la intervención correcta, gran parada de Marc-André Ter Stegen, prefiero que sea un portero que salga y se la metan que no esto, porque fijaos dónde termina parando. Es que es prácticamente en el área, metido dentro del área pequeña. Es muy difícil aquí que el delantero no tenga los recursos, sobre todo en partidos más importantes, cuando suba el nivel de los jugadores, para encontrar la rendija, para encontrar ese espacio, porque al final Ter Stegen está demasiado cerca de la portería. Mirad la diferencia entre las dos acciones que os acabo de enseñar de Marc-André Ter Stegen y esta de Joan García. Hay un balón dentro del área del Español, la defensa está muy mal posicionada, la han superado y está entrando un jugador de segunda línea por dentro totalmente solo. Y Joan García está, ahí lo tenéis, en izquierda de vuestra pantalla, fijado prácticamente clavado en la línea de gol. Vamos a ver qué es lo que hace en la siguiente imagen. En el momento del remate, Joan García está saliendo del área pequeña, por lo tanto ha ganado 2-3 metros en apenas medio segundo y él aquí y es una jugada en la que termina en gol del Leganés. Os enseño esta jugada para que veáis que no digo porque uno reciba un gol y el otro pare. De hecho os he enseñado una gran parada de Ter Stegen y un gol encajado por parte de Joan García. El remate va a ir en esta dirección, por debajo, va a ser un buen remate de Cissé. Pero ¿por qué os enseño esto? Porque yo, como os he dicho antes, prefiero que el portero aquí salga. Y fijaos que Joan García está saliendo a la desesperada porque es una situación difícil, la defensa ha estado superada, abre los brazos para tapar el mayor espacio posible de la portería, piernas en el suelo, pero el remate es muy bueno. Pero siempre priorizo yo, bajo mi punto de vista, que el portero tenga esta actitud porque creo va a salvar más goles de los que finalmente vas a conceder. O mirad esta acción en la que, fijaos aquí abajo, Joan García, hay una pérdida del Español en área propia, el Español pierde el balón en su área, Joan está bajo palos y fijaos cómo él ya reacciona para salir. Reacciona para salir en vez de quedarse quieto, él ya, su primera, diríamos, intuición es la de salir a tapar esa posible jugada y fijaos cómo termina parando este rebate a bocajarro. ¿Por qué? Porque de la misma forma que antes concedió un gol, ahora ha evitado uno que es clarísimo, como saliendo, brazos extendidos, yendo al suelo, tapando una cantidad de espacio ingente, pero es que está prácticamente a 30 centímetros del delantero. Cuando tú estás tan cerca, estás inhabilitando mucho espacio y estás obligando al delantero a tomar una decisión demasiado rápido. Y eso para mí es ultra positivo y es algo que el Barça hace mucho tiempo que no tiene. De hecho, volvemos a ver la misma jugada, balón a la espalda del Español y fijaos cómo Joan García de nuevo, cuerpo inclinado hacia adelante, preparado para salir y por lo tanto para achicar espacio al delantero rival. En el momento del remate del delantero del Valencia, Joan García ha ganado muchos metros, ha tapado mucho espacio y por lo tanto ha evitado de nuevo una jugada de gol. Para mí el cuarto punto más importante en ese debate también es la capacidad de hacer paradas imposibles, de reacción. Ya no hablo de esas salidas en 1 contra 1, sino que os voy a enseñar un gol que ha encajado Marc-André Ter Stegen para que me digáis, si lo veis repetido, si no es verdad que este tipo de gol es uno que suele encajar bastante Ter Stegen y que por lo tanto creo que ahí hay un margen de mejora importante. Y con esto volvemos al mismo punto inicial del debate y es el físico, la capacidad de reacción, de poder llegar a puntos mucho más difíciles, de reaccionar rápido para ir abajo, en definitiva de llegar a puntos distintos de la portería desde
un punto desde parado. Algo que yo creo que ahí Ter Stegen ha ido perdiendo con los años, con la edad, con las lesiones, que es lógico, y algo que Joan García ahora mismo está en su plenitud. Fijaos que hay ese disparo seco al primer palo, mirad dónde está Ter Stegen, hay un disparo duro, y es un tipo de disparo que normalmente Marc-André Ter Stegen no suele parar, pero es que ya no son los que no suele parar, sino que se suele quedar de pie sin reaccionar. De hecho, esta misma temporada hemos visto un gol en el Mónaco-Barça, en el partido de Champions, igual, disparo seco al primer palo en el que Marc-André Ter Stegen se queda de pie. ¿Por qué? Porque ya no tiene esa capacidad de reacción y muchas veces le pilla con los dos pies en el aire, por lo que no tiene tiempo de bajar. En el momento del remate, Marc-André Ter Stegen, cuando el balón ya está dentro, no se ha movido, no ha podido reaccionar y por lo tanto aquí el rival ha marcado. Y es un gol que hemos visto 1, 2, 3, 4, 5, 6, muchas veces a lo largo de los últimos 4 o 5 años. Es un tipo de gol que Ter Stegen no domina y que para mí es un indicador en rojo alarmante de esa falta de movilidad en determinadas situaciones, de explosividad y agilidad, que son claves para un portero. Esto mismo se vio, por ejemplo, la pasada temporada ante el Paris Saint-Germain. El gol que marca Vitinha en la ida, fijaos que es un remate cercano, Marc-André Ter Stegen está plantado, bien posicionado, tapando ese primer palo, pero mirad el balón de Vitinha. Es un balón que no va excesivamente fuerte y pasa realmente cerca de los brazos de Marc-André Ter Stegen. El remate, si veis la jugada en movimiento, os daréis cuenta de que no es un remate muy fuerte, durísimo, sino que es un remate que entra con cierta suavidad y que fijaos en este momento del frame que he parado, que entra muy cerquita de los guantes del portero alemán y finalmente lo termina superando sin que Ter Stegen se haya estirado del todo, sino que Ter Stegen es como que hace un ademán de estirarse, ese medio gesto, y finalmente termina batido. Y es el tipo de jugada que me recuerda a la anterior, esa jugada en la que ya no hay esa explosividad para sacar un abrazo, para sacar una mano fuerte, para ir abajo, para reaccionar rápido, sino que realmente es como si cayese y se dejase ir, algo que señala esa falta de explosividad. Como último ejemplo de lo comentado, esta jugada también de la pasada temporada ante el Celta, es una situación de 1 contra 1 donde Ter Stegen, debido a esa falta de agilidad, de explosividad, trata de adivinar el disparo. Es un disparo del jugador del Celta flojo, no es muy fuerte, es decir, es parable. Y mirad cómo Ter Stegen se está batiendo una vez el balón ya ha salido hacia la dirección opuesta, hacia el otro costado. Está cayendo hacia su derecha, mientras que el disparo va hacia su izquierda. Y en el momento que le ha superado, fijaos cómo el balón entra suavemente, poco a poco, y Ter Stegen ya está en el suelo, ya está batido una vez el balón pasa por su lado. ¿Por qué? Porque ha tratado de adivinar en vez de esperar. Mientras que Joan García, fijaos, aquí hay un cabezazo bocajarro, es un remate muy cercano y ahí Joan García tiene esa capacidad para reaccionar rápido y llegar a un punto muy lejano de la portería. Esta me encanta, me parece también una parada felina, de esas que te ganan partidos y que hace tiempo que no vemos en el portero alemán en el Barça. Es un remate muy fuerte, muy duro aquí en el Rayo Vallecano y va por el palo del portero, pero fijaos cómo Joan García reacciona hiper rápido y la mano prácticamente toca la cruceta, llegando a parar ese balón que iba a la escuadra. Es decir, es un remate muy difícil, a pesar de que va por su palo, va con tanta violencia que es muy difícil y aquí Joan García hace una parada de mucho mérito. Y luego está esta, que a mí me encanta y me parece también muy relevante en este debate, y es la habilidad que tiene Joan García para reaccionar al error. Hay un remate dentro del área, Joan García podría haber atajado este balón, pero deja una segunda jugada. Fijaos qué rápido se levanta y cómo termina llegando para salvar un gol, cómo llega estirando el brazo. Todo esto es físico, esto es caerse, levantarse rápido, reaccionar. Esto, por ejemplo, Szczęsny esta temporada hemos visto que ha sido uno de sus puntos débiles, un portero que cuando iba al suelo ha cometido penaltis, faltas y le ha costado llegar a segundas jugadas, por la edad, por la poca agilidad, etc. Yo creo que Ter Stegen, si llegara al nivel del polaco, no está ni mucho menos cerca de lo de Joan García, y esto es muy importante en cualquier equipo élite, porque al final estás evitando goles en situaciones muy concretas. Y para mí el quinto motivo y último ya de este vídeo es el dominio del área. Lo comentaba al inicio de este mismo vídeo y os decía que para mí, bajo mi punto de vista, es muy importante esa capacidad del portero de dominar el área, de tener seguridad a la hora de ir a distintos puntos, porque el área es grande. Y no solo centros, saques de esquina, son también balones largos, como tú sales de la portería, cómo tratas de evitar. Y creo que ahí el margen de mejora de Joan es muy grande, es un portero que no es excepcional dominando el área en algunas situaciones, todavía para mí tiene ciertos puntos ciegos que va a tener que pulir, pero la base que tiene ya con 24 años es muy buena. ¿Por qué? Porque sobre todo es un portero valiente, es un portero fuerte que cuando va al salto normalmente se suele imponer, domina muy bien situaciones, por lo tanto, tanto de centro como de saques de esquina laterales.
En balones frontales, él tiene la personalidad para salir, ha cometido algún error, pero es que esto va a suceder. O sea, si tú juegas con la línea defensiva en el centro del campo, el portero se va a equivocar alguna vez. Prefiero que se equivoque 1 o 2 veces por temporada, pero que tenga esa capacidad y que no transmita dudas. Porque a veces un no salir es también un error aunque no salgas en la foto. Y eso creo que ahí es la diferencia con Ter Stegen. Yo Ter Stegen, honestamente, no me lo imagino con la línea defensiva tan alta. Lo veo más lento, lo veo menos ágil de cintura y creo que ahí Joan García es superior. Fijaos en este partido de la pasada temporada ante el Mallorca, hay una peinada del delantero de Murici y se ataca a la espalda. Aquí el portero para mí tiene que estar preparado, porque sabes que el Mallorca va a jugar juego directo y por lo tanto te va a buscar la espalda. ¿Qué sucede? Que Ter Stegen sale y se queda en tierra de nadie. Ni llega a coger la pelota, ni por lo tanto tapa para dar tiempo a Araujo a llegar, sino que sale abriendo toda la portería y permite que al Mallorca marque ese gol. Y esta para mí es una jugada bastante paradigmática, porque Ter Stegen nunca ha destacado, bajo mi punto de vista, por ese tipo de salidas y de situaciones. Creo que él no ha sido nunca un portero muy rápido, es un portero pesado, de una constitución ancha, fuerte, y le cuesta en estas situaciones. Creo que ahí el margen de mejora ha sido amplio y de hecho Iñaki Peña lo ha hecho muy bien en estas situaciones, a pesar de ser peor portero, bastante peor portero que Mats, e incluso Szczęsny, también siendo peor portero, lo ha hecho mejor. En situaciones de saque de esquina, de faltas laterales, Ter Stegen nunca ha dominado el área, nunca ha sido un portero realmente capacitado para dominar el área. Fijaos esta jugada ante el Valencia, hay un saque de esquina y Ter Stegen se queda pegado con la defensa y el segundo palo es totalmente liberado. Él es un portero que suele priorizar el puño al agarre, y eso es verdad que es para quitarte el problema de encima, porque sabes que si vas a agarrar el balón y se te escapa, dejas el balón muerto, que con el puño te aseguras mandar la pelota lejos, pero creo que muchas veces en situaciones más cómodas también lo hace y termina siendo un error. Y fijaos aquí que él no mide bien los tiempos, no mide bien los timings y se queda pegado con la defensa. De hecho, esta situación es clara. Aquí Ter Stegen está solo, no hay ningún rival del Sevilla en área rival prácticamente, y en vez de agarrar la pelota, en vez de cogerla y que se acabe el partido, da un puñetazo al balón, queda muerto y está a punto de marcar el Sevilla. Repito, nunca ha sido su fuerte el dominio del área. En cambio, Joan García en situaciones de centros laterales es un portero que sí tiene esa explosividad, repito, y por lo tanto le permite llegar más lejos. Fijaos aquí cómo hay un centro y él sale contra 2 rivales del Valencia, en vez de quedarse bajo palos viendo que llegan 2 tipos, él lo decide salir, decide ser valiente, salto imponente porque tiene mucha más potencia para elevarse y coger la pelota. En definitiva, creo que, como os enseñaba al inicio con Jadel Statsbom, es un portero que domina mucho más estas situaciones. Pero repito, habrá que verlo con la línea adelantada del Barça. Probablemente esto vaya a ser el punto más importante a la hora de entrenar, de poder automatizar ciertas situaciones de juego, de balones al espacio y de irle metiendo en la cabeza todo este tipo de situaciones, pero creo honestamente que tiene ese potencial y ese margen para hacerlo. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, dejadme vuestros comentarios, qué pensáis de Joan, de Ter Stegen, cómo veis este debate. No olvidéis darle like al vídeo, suscribíos si no estáis suscritos y, como siempre, nos vemos mañana en el siguiente vídeo, que creo que os va a gustar porque va a tocar hablar de un posible fichaje.